¿Y si te dijera que uno de los productos más comunes de tu vida diaria depende de una carrera industrial tan precisa, tan brutal y tan veloz, que un simple retraso de horas puede cambiar el destino de millones de toneladas? El azúcar está en todas partes, en el café de la mañana, en el pan, en los refrescos, en los postres, en los alimentos que parecen no tener nada que ver con ella. La vemos, la tocamos, la consumimos, y precisamente por eso creemos entenderla. Pero esa familiaridad es una ilusión, porque detrás de cada cristal blanco existe un sistema inmenso, implacable y casi invisible, una maquinaria que no se detiene, una secuencia de transformación que empieza mucho antes de llegar a la mesa y que muy pocos han visto realmente por dentro. Hoy no vamos a mirar el azúcar como un ingrediente, vamos a cruzar la superficie y entrar en una realidad que casi siempre permanece oculta. Hay algo inquietante en los productos que parecen demasiado simples. Cuanto más cotidianos son, más fácil resulta olvidar que esconden una historia descomunal. Y el azúcar es exactamente eso, una apariencia inocente sobre una estructura gigantesca, porque antes de convertirse en esos pequeños cristales limpios y secos, fue caña fresca, pesada, húmeda, fibrosa, transportada en volúmenes difíciles de imaginar. Fue presión, calor, velocidad, separación, concentración. Fue un flujo continuo donde cada segundo importa. Y lo más sorprendente no es solo la escala. Lo más desconcertante es la precisión con la que todo debe ocurrir para que ese proceso no colapse antes de completarse. Piensa un momento en esto. Millones de toneladas avanzando como una corriente vegetal hacia un sistema que no puede permitirse errores, donde la materia prima empieza a cambiar casi desde el mismo instante en que es cortada. Algo entra verde, áspero, irregular, aparentemente simple, y sale convertido en una sustancia uniforme, brillante y estable. Entre un punto y otro, hay una cadena industrial que combina fuerza bruta y exactitud química, velocidad mecánica y control absoluto. Y sin embargo, la mayoría de la gente nunca la ve, nunca escucha el sonido real de esa transformación, nunca se pregunta qué ocurre en ese espacio intermedio entre el campo y el paquete final. Si te atraen estas realidades ocultas, suscríbete ahora al canal, porque aquí no nos quedamos con la versión superficial del mundo. Aquí entramos en lo que normalmente permanece fuera de la vista. Lo más fascinante es que este viaje no trata solo de producción, trata de una lógica más profunda, de cómo una industria entera ha aprendido a dominar el tiempo, de cómo enormes fábricas convierten una materia viva y perecedera en un producto estable mediante una secuencia casi coreografiada, de cómo el calor puede purificar sin destruir, de cómo un líquido turbio puede volverse claro, de cómo una masa espesa puede empezar a obedecer una geometría invisible, y de cómo, en algún punto de ese recorrido, ocurre algo que parece casi imposible. Nace el cristal, pero no vamos a revelarlo todavía, porque antes hay etapas, decisiones, fuerzas ocultas, residuos que no son residuos, energía que reaparece donde nadie la esperaba, y una idea de eficiencia tan extrema que cambia por completo la forma en que miras un saco de azúcar. A simple vista, todo esto parece una historia de máquinas, pero en realidad es una historia de sistemas, de estructuras que operan sin pausa para sostener hábitos cotidianos a escala global, de procesos que deben mantenerse en equilibrio para que lo que parece abundante no desaparezca. Y cuando uno empieza a mirar de cerca, descubre que no se trata solo de fabricar azúcar, sino de organizar una cadena de transformación donde casi nada puede fallar y donde, sorprendentemente, casi nada se desperdicia. Esa es la parte que más desconcierta, porque cuando crees que el proceso ya ha mostrado toda su magnitud, aparece otra capa, otra función, otro circuito oculto, otro mecanismo silencioso que sigue moviéndose detrás de lo visible. Si este tipo de contenido te despierta curiosidad real, deja tu me gusta para que más personas encuentren estas historias que casi nunca se cuentan, y comparte este vídeo con alguien que todavía crea que el azúcar es solo azúcar. Lo que estás a punto de ver no es una simple fábrica, ni una explicación rápida de cómo se hace. Es la entrada a un mundo donde la materia cambia de estado, donde la escala desafía la intuición y donde lo cotidiano revela, por fin, su verdadero tamaño. Y quizá, cuando veas lo que ocurre dentro de la producción masiva de azúcar, ya no vuelvas a mirar esos cristales blancos de la misma manera. Antes de seguir, quiero leerte. Comenta qué producto cotidiano te ha hecho pensar menos en todo lo que oculta, porque a veces lo más común es, precisamente, lo más difícil de comprender. Y ahora sí, justo cuando la caña empieza a entrar, cuando la velocidad deja de ser una ventaja y se convierte en una necesidad,
Cuando el sistema entero comienza a cerrarse sobre sí mismo, es donde aparece la pregunta que lo cambia todo. ¿Cómo se transforman realmente millones de toneladas en horas? La primera señal de que esto no se parece en nada a la imagen tranquila que solemos asociar con el azúcar aparece mucho antes de ver un solo cristal. Aparece en el movimiento, en la fila interminable de camiones cargados hasta el límite, en el crujido seco de la caña apilada, en el polvo vegetal suspendido sobre el aire caliente, en el ruido pesado de las ruedas entrando y saliendo sin pausa. Desde fuera, un ingenio azucarero ya impone una sensación extraña. No parece una fábrica común, sino una frontera entre dos mundos. De un lado está el campo, orgánico, irregular, húmedo, sometido al clima y al ritmo de la tierra. Del otro, una maquinaria de precisión que no espera, no duda y no perdona retrasos. Y en medio de ambos, una materia prima que empieza a perder valor casi desde el instante en que fue cortada. Ese es el primer cambio de perspectiva que transforma por completo lo que estamos viendo. La caña de azúcar no puede permitirse el lujo de permanecer quieta. No llega al ingenio como un recurso inerte que puede almacenarse durante semana. Llega viva en términos industriales, cargada de humedad, de azúcares sensibles, de impurezas, de fibras y de una fragilidad que rara vez se menciona cuando pensamos en la magnitud de esta industria. Por eso todo aquí transmite urgencia, no una urgencia caótica, sino una urgencia disciplinada. Cada tramo del recorrido está diseñado para evitar una pérdida silenciosa que no se nota a simple vista, pero que puede alterar el rendimiento de miles de toneladas. Y ahí es donde este sistema empieza a revelar su verdadera naturaleza. No se trata solamente de producir mucho, sino de hacerlo antes de que el tiempo empiece a trabajar en contra. Cuando la caña es descargada, el espectáculo cambia de escala. Ya no se ve como una planta, se ve como una masa inmensa, fibrosa y desordenada que debe ser dominada. Brazos mecánicos, mesas alimentadoras y rodillos iniciales comienzan a corregir ese desorden, alineando los tallos para que la materia entre en un flujo controlado. La escena tiene algo casi hipnótico. Todo se mueve con una lógica de continuidad absoluta. Nada parece aislado. Cada tramo alimenta al siguiente. Cada metro de avance es una transición hacia una forma nueva. Y sin embargo, lo más interesante todavía no está en la transformación visible, sino en el principio que la gobierna. En un ingenio moderno, la velocidad no sirve solo para producir más, sino para preservar aquello que todavía no vemos. Basta acercarse un poco más para entender que la violencia mecánica es apenas el primer idioma de este proceso. La molienda parece brutal porque lo es. Rodillos gigantes comprimen la caña con una fuerza diseñada para arrancarle el jugo que guarda en su interior. La fibra cruje, se rompe, se deforma y desaparece en una secuencia que parece demasiado rápida para todo lo que está ocurriendo al mismo tiempo. Pero lo que de verdad importa no es solo la presión, sino lo que esa presión libera. Una corriente verde, turbia, cargada de azúcar disuelto, de restos vegetales, de tierra fina, de compuestos que aún no tienen forma final. Ese jugo, que desde fuera podría parecer apenas una fase intermedia sin importancia, es en realidad el centro delicado de toda la operación, porque ahí está el valor. Ahí está lo que la fábrica ha salido a rescatar. Y ahí también empieza un problema mayor de lo que parece. La mayoría imagina la producción de azúcar como una simple secuencia de triturar, hervir y secar. Pero esa idea se queda ridículamente corta cuando uno entra de verdad en el interior del sistema. Lo que sale de la molienda no está listo para convertirse en nada estable. Tiene demasiado de todo, demasiada agua, demasiada acidez, demasiadas partículas en suspensión, demasiadas variables capaces de arruinar la pureza final si no se corrigen con una exactitud casi invisible. Y eso nos lleva a una capa menos evidente y mucho más fascinante de esta industria. Detrás de la fuerza bruta hay una arquitectura de control, una forma de ingeniería que no impresiona por su ruido, sino por su capacidad de intervenir justo a tiempo, en la proporción exacta, a la temperatura exacta, antes de que el equilibrio se rompa. Es aquí donde el ingenio deja de parecer únicamente una máquina de extracción y empieza a comportarse como un organismo industrial. Todo está conectado por relaciones delicadas. La caña que entra demasiado tarde, el jugo que llega con más impurezas de lo esperado, el calor que sube más de lo debido, la humedad que tarda en salir, la variación mínima en una fase que desde fuera parece insignificante. Todo eso puede propagarse hacia adelante y modificar el resultado final. Lo verdaderamente asombroso no es que millones de toneladas atraviesen estas instalaciones cada temporada. Lo asombroso es que, en medio de esa escala gigantesca,
cada fase deba conservar una precisión que sería difícil incluso en un proceso mucho menor. Ahí nace una contradicción poderosa, y quizás sea una de las razones por las que este mundo resulta tan magnético. Cuanto más grande es el sistema, más dependiente se vuelve de decisiones casi microscópicas. Y entonces, aparece otro detalle que casi nunca forma parte de la imagen pública del azúcar. La fábrica no lucha solo contra la materia que transforma, también lucha contra lo que esa materia arrastra consigo. La caña no trae únicamente jugo útil, trae barro, fragmentos, residuos, irregularidad. Trae las marcas del campo, trae todo lo que la naturaleza considera normal y que la industria, en cambio, necesita corregir. Esa tensión entre lo vivo y lo controlado recorre todo el proceso. Podría parecer una historia de refinamiento, pero en realidad es una historia de traducción. El ingenio traduce una planta compleja, húmeda y biológicamente inestable en una sustancia uniforme, seca y comercialmente fiable, y lo hace a través de una serie de intervenciones que, una por una, parecen comprensibles, pero juntas forman una coreografía de una complejidad mucho mayor de la que suele imaginarse. Sin embargo, hay una fase aún más intrigante, porque es la que separa un líquido opaco y vulnerable de una sustancia reconocible, medible y vendible. Antes de llegar a ella, el sistema debe limpiar, decantar, corregir, concentrar. Debe retirar lo que sobra sin perder lo que importa. Debe transformar una corriente cambiante en otra cada vez más densa, más estable, más próxima a ese punto en el que el azúcar deja de ser una presencia disuelta y empieza a insinuar una forma propia. Ese umbral es crucial, porque hasta entonces todo parece obedecer a una lógica de preparación, pero más adelante ocurrirá algo distinto. Algo que ya no se siente como simple procesamiento, sino como el nacimiento de una estructura. Y aunque todavía no hemos llegado ahí, todo lo que vemos apunta en esa dirección. También hay una dimensión geográfica e histórica que no puede ignorarse. Este sistema no apareció de la nada ni se expandió solo por eficiencia técnica. El azúcar transformó regiones enteras, organizó economías, levantó infraestructuras, moldeó paisajes agrícolas y convirtió grandes extensiones de tierra en engranajes de una cadena que debía mantenerse activa durante temporadas completas. En muchos países, el ingenio no es una fábrica aislada. Es el corazón de una red que une plantaciones, transporte, energía, empleo y exportación. Eso significa que lo que estamos observando aquí no es solo un proceso industrial encerrado entre paredes metálicas. Es la parte visible de una estructura mucho más amplia, una estructura que comienza en el campo, atraviesa la química, se apoya en la logística y termina influyendo en mercados enteros. Y aún así, incluso con toda esa magnitud, seguimos sin ver el momento más decisivo, porque la gran pregunta no es solo cómo se exprime la caña o cómo se limpia el jugo. La verdadera pregunta empieza a tomar forma ahora, cuando entendemos que todo este recorrido existe para hacer posible una transición mucho más improbable de lo que parece. ¿En qué instante una corriente vegetal, turbia y cambiante, empieza a obedecer una geometría precisa? ¿En qué punto exacto deja de ser solo materia concentrada y comienza a organizarse en algo sólido, uniforme, repetible? Esa es la frontera que este sistema persigue con una mezcla de paciencia y velocidad. Y es precisamente ahí donde la producción masiva de azúcar deja de ser un simple caso de procesamiento industrial para convertirse en algo mucho más fascinante. Una manipulación rigurosa de estados, ritmos y formas que ocurre a una escala casi inconcebible. Quizá lo más inquietante es que, cuanto más nos acercamos a esa frontera, más evidente se vuelve que la parte más impresionante todavía no ha aparecido por completo. Lo que hasta ahora parecía el centro del proceso, la llegada frenética de la caña, la molienda, la urgencia, la limpieza, la lógica implacable del tiempo, empieza a revelarse como una preparación para algo más delicado y más decisivo. Si has seguido hasta aquí, ya puedes sentirlo. Todavía no hemos entrado en el punto donde esta industria muestra su gesto más preciso, su operación más controlada y, probablemente, su transformación más sorprendente. Porque cuando el líquido empieza a espesarse y la materia deja de comportarse como un simple fluido, el ingenio ya no está extrayendo ni corrigiendo. Está a punto de forzar a la naturaleza a adoptar una forma exacta, repetible y descomunal. Y es justamente en ese punto donde todo lo que parecía disperso, mecánico o simplemente industrial, empieza a encajar con una claridad distinta. Porque cuando la materia ya ha sido triturada, depurada y concentrada, el proceso deja de parecer una cadena de operaciones aisladas y revela su verdadera naturaleza.
un sistema de control total sobre el tiempo, la forma y la estabilidad. Lo que antes era una planta fibrosa, irregular y vulnerable, se convierte en una sustancia gobernada por reglas precisas. Y en ese tránsito ocurre una de las escenas más reveladoras de toda esta dinámica interna, el instante en que el azúcar, todavía disuelto, empieza a adoptar una estructura visible, medible y repetible. No es solo una transformación química, es una demostración de cómo la ingeniería aplicada puede intervenir sobre una materia viva y conducirla hacia una forma comercialmente perfecta, sin perder de vista la velocidad, el rendimiento y la escala global que sostienen toda la operación. Dentro de los enormes recipientes donde la concentración alcanza su punto crítico, la meladura deja de comportarse como un simple líquido espeso y comienza a moverse en el umbral entre el flujo y la forma. Todo allí depende de un equilibrio que no admite improvisación. La temperatura, la presión, la densidad, el momento exacto en que se introduce una siembra microscópica. Todo responde a una lógica que parece silenciosa desde fuera, pero que define por completo el destino del producto. Y es entonces cuando se produce algo que, visto sin contexto, podría parecer casi natural, pero que en realidad es el resultado de una vigilancia técnica constante. El azúcar empieza a cristalizar. De una masa oscura y densa emergen granos que ya anuncian la forma que reconoceremos al final, pero todavía envueltos en una mezcla donde lo útil y lo residual continúan entrelazados. Ahí se siente con más fuerza una verdad que atraviesa toda esta historia. Lo cotidiano rara vez nace de manera simple. Lo cotidiano suele ser el resultado final de estructuras invisibles que han aprendido a controlar procesos complejos con una disciplina extraordinaria. Cuando esa mezcla pasa a la centrifugación, el documental interior de esta industria adquiere una claridad casi brutal. La fuerza deja de ser una metáfora y se vuelve visible. Las máquinas giran a velocidades altísimas, expulsando el líquido sobrante y reteniendo los cristales en una separación que parece instantánea, pero que solo es posible gracias a toda la secuencia anterior. El azúcar ya no es una promesa, ya es una presencia concreta. Aún así, todavía no está listo. Aún conserva humedad, aún depende de condiciones específicas para no deshacerse en su propia fragilidad. Aún necesita atravesar una última fase de estabilización para convertirse en aquello que podrá almacenarse, transportarse y consumirse sin perder consistencia. Y ahí aparece otro rasgo esencial de estos sistemas complejos. Incluso cuando la transformación principal parece haber concluido, la estabilidad final sigue exigiendo precisión. El secado, el enfriamiento, la clasificación, el paso ordenado hacia el empaque y la logística no son detalles secundarios, son parte de la arquitectura que permite que la producción masiva no termine en una materia inestable, sino en un producto uniforme que puede circular por redes interconectadas a una escala que pocas veces imaginamos al abrir una bolsa o servir una cucharada. A partir de ese momento, la fábrica parece desacelerar en la superficie, aunque en realidad continúa funcionando como una estructura sincronizada, donde nada queda librado al azar. El azúcar seco se desplaza por cintas, cae en silos, se distribuye por granulometrías, pasa por controles de peso, pureza y humedad, y termina encerrado en sacos que ya no muestran ninguna huella del campo del que provino. Esa desaparición del origen es una de las cosas más fascinantes de toda la producción moderna. La caña llega con tierra, con humedad, con irregularidad, con el rastro completo del paisaje agrícola. El azúcar sale limpio, seco, estable, intercambiable. Entre una condición y otra no hay solo técnica, sino una transformación profunda de la materia y del significado económico de esa materia. Lo que se cosecha en una plantación no vale por lo que es al llegar, sino por lo que puede llegar a convertirse dentro de un sistema capaz de ordenar, corregir y multiplicar su valor. Esa es la verdadera magnitud de esta industria. No se limita a extraer recursos, sino que reorganiza la materia bajo una lógica de eficiencia que afecta territorios enteros, cadenas de transporte, mercados de exportación y consumos cotidianos en lugares muy distantes entre sí. Y, sin embargo, quizá el aspecto más revelador de todos no esté en los cristales finales, ni siquiera en el ritmo implacable de la fábrica, sino en lo que ocurre con aquello que en otros contextos sería considerado residuo, porque aquí aparece con toda claridad una idea que define la economía material del mundo moderno. En los grandes sistemas industriales, el desperdicio absoluto es un lujo que casi nunca se admite. El bagazo, esa fibra exprimida que queda tras extraer el jugo, no se desecha como un resto inútil, se convierte en combustible.
alimenta calderas, genera parte de la energía que mantiene a la propia planta en funcionamiento. La melaza sobrante, densa y oscura, tampoco desaparece. Entra en otras rutas productivas, se transforma en alcohol, etanol, alimento animal, nuevos derivados. Lo que parecía el final de una línea es en realidad el comienzo de otra. Y esa continuidad redefine por completo la manera en que debemos mirar esta producción. Ya no se trata únicamente de una fábrica que convierte caña en azúcar. Se trata de una red de engranajes ocultos donde cada fase deja algo valioso para la siguiente, donde la transformación principal arrastra consigo otras transformaciones menos visibles, pero igual de decisivas para la estabilidad económica del conjunto. Eso es lo que vuelve a esta realidad tan profundamente estratégica. Detrás del azúcar no hay solo una mercancía. Hay energía, logística, empleo, infraestructura, ingeniería química, organización agrícola, decisiones de inversión, dependencia territorial y una coordinación silenciosa entre escalas muy distintas. El campo depende de la fábrica depende del flujo continuo de materia prima, el mercado depende de la uniformidad del producto y todo el sistema depende de que el tiempo no rompa ese equilibrio antes de que la transformación se complete. Visto así, un ingenio azucarero deja de ser una instalación aislada y se revela como una condensación perfecta de fuerzas estructurales mucho más amplias. En él convergen biología, mecánica, calor, presión, transporte, consumo y finanza. Convergen también viejas herencias históricas y exigencias radicalmente contemporáneas. Porque esta industria, aunque hoy se exprese en sensores, automatización y flujos industriales de alta capacidad, conserva algo de una historia más larga, una historia en la que el azúcar reorganizó economías enteras, modeló paisajes y dejó huellas profundas sobre la forma en que sociedades completas se integraron al comercio mundial. Tal vez por eso el efecto más duradero de mirar de cerca este proceso no sea simplemente entender cómo se fabrica el azúcar, sino percibir hasta qué punto la realidad cotidiana está sostenida por sistemas que rara vez vemos. Lo que parecía un producto elemental resulta ser la superficie visible de una estructura técnica, territorial y económica de enorme complejidad. Hay algo casi inquietante en descubrir que una sustancia tan familiar depende de una dinámica interna tan vasta, tan controlada y tan expuesta al riesgo del tiempo. Pero también hay algo profundamente revelador en ello, porque nos obliga a reconocer que buena parte de la estabilidad del mundo moderno no descansa en objetos terminados, sino en procesos silenciosos, en mecanismos que trabajan sin llamar la atención, en redes interconectadas que operan lejos de la percepción cotidiana, aunque condicionen directamente hábitos, precios, mercados y formas de vida. Y cuando uno lo mira de ese modo, el azúcar deja de ser un simple ingrediente para convertirse en un ejemplo casi perfecto de cómo funcionan muchas de las estructuras invisibles que sostienen la realidad contemporánea. La estabilidad no surge por sí sola, la abundancia no aparece espontáneamente. La uniformidad, la disponibilidad y la continuidad con las que convivimos cada día son el resultado de sistemas complejos que coordinan materia, energía y tiempo con una precisión que rara vez agradecemos porque casi nunca advertimos. Esa es, quizá, la marca más poderosa de su impacto silencioso. Cuanto mejor funcionan, menos pensamos en ello. Y cuanto menos pensamos en ellos, más fácil es olvidar que una parte importante del mundo se mantiene en pie gracias a este tipo de transformaciones profundas, discretas y estratégicamente decisivas. Después de haber atravesado el ruido de la descarga, la violencia de la molienda, la delicadeza de la clarificación, la densidad creciente de la evaporación, el nacimiento casi geométrico del cristal, la fuerza de la centrifugación y la lógica total del aprovechamiento, lo que queda no es solo información técnica, lo que queda es una nueva forma de mirar, una sensación más nítida de que detrás de lo aparentemente simple actúan fuerzas estructurales de enorme alcance. Y en esa mirada más lenta, más consciente y más precisa, quizá el verdadero tema nunca fue solo el azúcar, sino la forma en que el mundo moderno convierte materias vulnerables en sistemas estables mediante una combinación de control, escala y dependencia silenciosa que opera muy lejos de la vista, pero muy cerca de nuestra vida diaria. Si un producto tan común necesita una arquitectura tan vasta, tan exacta y tan interconectada para existir con la normalidad con la que lo consumimos, ¿cuántas otras realidades cotidianas dependen también de engranajes ocultos, cuya complejidad apenas empezamos a comprender? Si has llegado hasta aquí, ya sabes que este viaje no trataba solo de azúcar. Trataba de mirar más allá de lo evidente, de descubrir que incluso aquello que parece más simple puede estar sostenido por una realidad inmensa,
precisa y silenciosa que casi nunca vemos. Y si en algún momento de este recorrido sentiste esa mezcla de asombro, respeto y curiosidad que transforma la forma de mirar el mundo, entonces este canal también está hecho para ti. Por eso quiero invitarte, de una manera muy directa y muy sincera, a que te suscribas, porque cada vez que decides quedarte, cada vez que formas parte de este espacio, haces posible que sigamos entrando en esas capas ocultas de la realidad que normalmente pasan desapercibidas, en esos sistemas complejos, en esas estructuras invisibles y en esas historias que rara vez se exploran con la profundidad que merecen. Y si este video te dejó pensando, si te hizo ver este tema con otros ojos, deja tu like como una señal simple pero valiosa de que este contenido realmente te aportó algo, de que no pasó frente a ti sin dejar huella. A veces un gesto así parece pequeño, pero también es una forma de decir que merece la pena seguir dedicando tiempo, atención y cuidado a este tipo de mirada más lenta, más consciente y más profunda sobre el mundo que nos rodea. Y si conoces a alguien que disfrutaría descubriendo todo esto, compártelo. Tal vez otra persona también necesite ver que detrás de lo cotidiano existen fuerzas mucho más grandes, más organizadas y más impresionantes de lo que imaginamos. También me gustaría leerte de una forma muy natural, casi como una marca de este momento que acabamos de atravesar juntos. Si este video conectó contigo, puedes dejar en los comentarios una frase muy simple, pero cargada de sentido. Nada es tan simple. Es una frase corta, pero resume muy bien esa sensación que queda cuando uno empieza a comprender que el mundo funciona a través de mecanismos mucho más profundos de lo que aparenta en la superficie. Gracias de verdad por haber llegado hasta el final, por haber permanecido aquí con atención y por haber recorrido esta historia con una mirada abierta. Y si quieres seguir explorando el mundo de esa manera, con más profundidad, más contexto y más conciencia, quédate con el próximo vídeo que aparece ahora en la pantalla. Puede ser una forma muy natural de continuar este camino y de seguir descubriendo que, muchas veces, lo más impresionante de la realidad no está escondido porque sea lejano, sino porque siempre estuvo delante de nosotros sin que lo miráramos de verdad.